Y ahora sí. Mm, mm, mm. Ya. ¿Se puede visualizar, disculpe, el PPT? ¿Me confirman por chat o poniendo algún emoji, por fin, como reacción? Ya, gracias, Marcia. Ya, chicos, entonces vamos a empezar con los tres temitas que, bueno, me ha correspondido a mí, y es con la semana número 4, que es embolismo pulmonar, COVID-19 y su relación con afecciones cardíacas, y también la fiebre reumática. Ya, entonces, estas son las reglas del curso, ya saben, realizar sobre todo el pre y post test, ¿ya? Empecemos con lo que es embolismo pulmonar. Em, a ver, así como a primera instancia, ¿alguien sabe la diferencia, por ejemplo, de un émbolo y un ateroma? ¿Alguien, chicos? Por el chat o sin querer alzar la voz normal. Émbolo y ateroma, porque creo que también es un poquito diferenciar esas dos cositas. No, nadie, chicos. No recuerdo cuando vimos las placas de ateromas o cuando se habla mucho de tromboembolismo. Ya, entonces, a ver, para diferenciarlo un poquito. O sea, la principal, ¿no? Émbolo es por coagulación y lo que es ateroma es por colesterol, ¿ya? O sea, es como que ambos va a ser un taponamiento a nivel de nuestra circulación, pero las causas son diferentes. Émbolos, como le digo, es por un factor de coagulación y en el caso de lo que son ateromas, que lo vimos muy clásico siempre por el mismo placa de ateromas, es ya por lo que es colesterol, ¿no? Como tal. Entonces ahí tiene que haber mucha alimentación. Ahora, como estamos entrando acá en embolismo pulmonar, todo con respecto a por qué se origina esta enfermedad y puede conllevar a lo que es el eh, tromboembolismo, ¿no? Mm, ya. Entonces, ¿qué es el embolismo pulmonar en sí, chicos? ¿Ya? Es una afección, ¿ya? Que en la arteria pulmonar va a obstruir, ¿ya? Se obstruye por un émbolo o un trombo, ya sea formado en el lugar o proveniente del mismo sistema nervioso, ¿ya? Se le llama, por lo mismo que le digo, émbolo, ¿ya? Es como la afección por la coagulación, ¿ya? O sea, hay una alteración en el factor de coagulación, se va a ver una hipercoagulidad, pero ¿qué pasa? Lo llamamos pulmonar porque va a afectar a este segmento, ¿no? A nivel de la arteria pulmonar que sale directamente de lo que es ventrículo derecho del corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo en sí vamos a ver este tipo de pacientes? ¿Ya? ¿O quiénes en sí son estos pacientes? Acá hablamos más de epidemiología, que es la tercera causa de mortalidad cardiovascular, ¿ya? Recuerden que siempre a la cabeza, hablando de lo que son enfermedades cardiovasculares que van a afectar a las personas, es el infarto agudo de miocardio y el segundo son los ACVs, ¿ya? Pero hablando del embolismo pulmonar, va a ocasionar lo que es mortalidad del 2 al 15%, ya a los 3 meses en este caso de pacientes. O sea, eh, al toque detectamos como que esta enfermedad puede originar la muerte solamente en algunos meses y la prevalencia en hospitalizados es de 1%, ¿ya? Recuerden también que la mayor porcentaje de émbolos se va a originar en la circulación venosa de miembros inferiores, ¿ya? Porque ahí básicamente están como que nuestra circulación más grande y donde se origina todo el sistema circulatorio venoso, que es desde miembros inferiores. Entonces, eh, va a ser muy clásico que donde se origina el émbolo, hablando como que, no sé, en las piernas a nivel femoral, ¿no? O más inferior todavía a nivel tibial, es que se va a originar el émbolo y va a llevar hacia región superior, que ya es el corazón como tal, ¿no? Entonces, hablando de la fisiopatología, lo más clásico que tienen que recordar es esto de aquí, la tríada de Virchow, ¿ya? Es lo más preguntado, ¿ya? En todo tipo de examen cuando estamos hablando del embolismo pulmonar. ¿Eso qué habla? Habla de la hipercoagulidad, de la lesión endotelial y también de la estasis. Que la estasis se podría decir que es como
el flujo sanguíneo o el flujo venoso que está habiendo, pero de manera muy lenta, ¿ya? Un flujo lento de lo que es el sistema venoso, lesión endotelial que también puede originar a lo que es esta formación de émbolos, y la hipercoagulabilidad como tal, o sea, que ya es el émbolo como tal, ¿no? Entonces, hablando o siguiendo con la fisiopatología, ¿qué va a pasar, ¿no? En esto de lo que es el embolismo pulmonar. Primero, se va a ocasionar lo que es la sobrecarga de presión, ¿ya? O sea, por lo mismo que está habiendo la formación de un émbolo, va a haber una sobrecarga de presión, o sea, por la obstrucción o por tema neuromural. Y esto va a llevar a una descompensación del ventrículo derecho. Recuerden que, por ejemplo, de nuestra circulación, ¿no? De todo lo que es el corazón como tal y lo que es ya para la carga, la descarga y todo lo demás, siempre empieza desde el corazón derecho. Entonces, primero vamos a ver lo que es aurícula y ventrículo derecho, porque ahí es donde se va a originar todo este sistema circulatorio. Va a haber una sobrecarga de presión, va a haber una descompensación del ventrículo derecho, y esto va a conllevar a un incremento del volumen del ventrículo derecho, ¿ya? Imagínense, por ejemplo, que si el corazón, o sea, fuera esto de aquí en esta forma, y esto es como que todo el ventrículo derecho y la aurícula derecha, aquí a ese nivel de la arteria pulmonar está habiendo lo que es una obstrucción por el mismo émbolo. Entonces, como hay una obstrucción, como no hay un paso de sangre, ¿ya? Un flujo sanguíneo correcto, se va a acumular, ¿ya? Va a aumentar todo lo que es el ventrículo derecho, ¿no? A este nivel más o menos. Y por ello es que va a haber como que ese incremento de volumen y esa sobrecarga, ¿ya? Y se va a descompensar básicamente. El incremento del volumen del ventrículo derecho va a llevar al cambio septal y también a la restricción pericárdica, ¿ya? Esto va a llevar a la distensibilidad del ventrículo izquierdo disminuido, como toda la sangre, básicamente, ¿no? Como le digo, si este fuera el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo, toda la sangre se va a acumular aquí, ¿ya? O sea, toda la sangre se va a acumular aquí. Aquí ya no va a llegar mucha cantidad sanguínea, ¿ya? El flujo va a disminuir, ya no va a haber una carga y por lo tanto va a llevar a como que a una precarga del ventrículo izquierdo disminuido, ¿ya? Entonces, la afección es derecho, pero también va a haber una afección izquierda, por lo mismo como les digo, va a haber una sobrecarga en el derecho, va a disminuir todo en el izquierdo y va a llevar a lo que es, por ejemplo, demanda de oxígeno, tensión de esta pared del ventrículo derecho, puede llevar a la isquemia incluso. También va a haber el gasto del ventrículo derecho disminuido, por lo mismo que no está habiendo un buen paso de flujo sanguíneo, por lo mismo que está habiendo una obstrucción en el émbolo, en la arteria pulmonar. Y básicamente todo esto va a ser como que a los siguientes síntomas, ¿no? Que es característico del cuadro clínico de un paciente con embolismo pulmonar. A la cabeza, lo que siempre va a estar caracterizado, ¿ya? Te ¿Sí? recortó un poquito, creo, justo después de que explicaste la sobrecarga de presión y descompensación de ventrículo derecho. Lo último que has dicho en el último minuto. Ah, a ver. Descompensación. Ya. Me imagino lo último, pues ya. Gracias por aclararme eso. Entonces, como les decía, cuando ya hay esa sobrecarga del ventrículo derecho y hay esa disminución del ventrículo izquierdo, va a llevar a descompensación básicamente a nivel cardíaco, ¿ya? Esto va a llevar incluso a la isquemia, por lo mismo que no está habiendo un buen paso sanguíneo e incluso la sangre ya no está llevando hacia el pulmón, no va a haber un buen intercambio gaseoso. Todo lo característico en la fisiopatología va a conllevar a que haya un problema a nivel respiratorio, ¿ya? A nivel respiratorio no va a haber sangre oxigenada, no va a haber un buen intercambio gaseoso, ¿ya? Y por eso es que es muy característico de que este tipo de pacientes tengan como que ese riesgo de muerte súbita, ¿ya? Por lo mismo que apenas hay un taponamiento de la arteria pulmonar, ya es riesgoso. O sea, no puede haber ello porque si no, no llegaría la sangre hacia el pulmón, no se oxigenaría, perdón, y no habría lo que comúnmente hacemos ya en el intercambio gaseoso. Entonces, como le decía, una vez que ya vimos todo este esquema fisiopatológico, ¿cómo lo vemos en el paciente? O sea, ¿qué es lo que lo caracteriza? A la cabeza
va a ser la disnea, ¿ya? Por lo mismo que no está habiendo un buen paso sanguíneo, ¿no? Un buen flujo sanguíneo, mejor dicho, desde la arteria pulmonar hacia los demás estructuras del corazón, ¿ya? Se va como caracterizar por la disnea, ¿ya? Esta disnea puede ser súbita, ¿ya? Si en caso es como que el taponamiento completo, o puede ser progresiva si en caso es un taponamiento parcial, ¿ya? Es lo mismo como cuando se ve, por ejemplo, infarto agudo de miocardio en el caso de los ateromas. Siempre el ateroma puede ser una obstrucción parcial o total, y de acuerdo a eso es que genera el infarto súbito o el infarto como que más progresivo en el paciente, ¿no? Es lo mismo acá. Entonces, la disnea comúnmente se ve súbito, ¿ya? O sea, mayormente los émbolos sí realizan lo que es el taponamiento completo, se podría decir, ¿ya? Ese es a la cabeza, recuerda. Después también puede haber dolor torácico, que es central, es un dolor opresivo, va a haber tos en el paciente, por lo mismo que no puede haber una buena oxigenación, tiene que tratar de toser para compensar esto, y también va a haber edemas en miembros inferiores, por lo mismo que, como vimos, los émbolos más se originan en miembros inferiores, y como está habiendo, por así decirlo, una obstrucción de la sangre, va a haber esta extravasación y genera lo que es edemas. Al examen físico, por ejemplo, en inspección, vamos a ver a un paciente taquipneico, cianótico, con ingurgitación yugular positiva y signos también de trombosis venosa profunda en las extremidades, que es como que a la cabeza los edemas, ¿no? A la palpación va a haber taquicardia, sensibilidad torácica, más signos de trombosis venosa profunda en las piernas, ¿ya? Y en la auscultación vamos a encontrar lo que son, por ejemplo, ruidos respiratorios normales o disminuidos, pero a la cabeza va a estar el segundo ruido cardíaco acentuado, ¿ya? Puede estar acentuado o desdoblado. Ustedes van a escuchar en el ruido cardíaco, en el segundo, que puede sonar como que dos veces el ruido cardíaco, o puede sonar muy fuerte, ¿ya? Y también va a haber lo que son estertores y roce pleural, para seguir con esto de lo que está viendo como ese tipo de insuficiencia, ¿no? A nivel respiratorio. Entonces, es como el más clásico, lo que vemos en un paciente con embolismo pulmonar, ¿ya? Que sí o sí tienen que tratarse muy rápido, chicos, porque como les digo, puede ocasionar lo que es una muerte súbita, ¿ya? En segundos nomás. No, bueno, no en segundos, pero ya saben a lo que me refiero. Eh, entonces, ahora vemos el diagnóstico, ¿ya? Cómo en sí ya hacemos como la primera sospecha y después qué exámenes tenemos que utilizar para estos pacientes que a primera instancia ya lo detectamos con simplemente semiología, ¿no? O sea, examen físico ya lo realizamos, ya sospechamos, ¿qué más podemos hacerle? ¿Ya? Existen lo que son escalas para tratar de confirmarte mucho más o darte mucho más sospecha de que se trata de un paciente con embolismo pulmonar. A la cabeza está la escala de Wells modificada, ¿ya? La escala de Well modificada tiene bastantes criterios, con un sistema de puntuación para que tú veas el riesgo bajo, moderado o alto de que un paciente pueda presentar embolismo pulmonar, ¿ya? ¿Cuáles son? Los signos y síntomas clínicos de enfermedad trombólica venosa, que es lo que vimos en la diapositiva anterior. Embolia pulmonar como diagnóstico más probable, ¿ya? Frecuencia cardíaca más de 130. Inmovilización o cirugía a las 4 semanas previas, ¿ya? Embolia pulmonar o enfermedad tromboembólica venosa previa, o sea, que ya haya tenido, o sea, como antecedentes, hemoptisis o algún tipo de neoplasia en estos pacientes. Entonces, de acuerdo a este sistema de puntaje, uno va viendo el criterio, va sumándolo, y si en caso, por ejemplo, tiene menor a 2, el riesgo es muy bajo para que tenga esta enfermedad de embolismo pulmonar. Si en caso tiene de 2 a 6, el riesgo moderado, y si tiene más de 6, el riesgo ya es alto para presentar eh, una gran sospecha de que el paciente tenga embolismo pulmonar. Entonces, este es el más clásico, la escala de Well modificada. Pero también existe lo que es la puntuación de Ginebra, ¿ya? Ginebra tiene ya otros factores, como en el caso de la edad, si tiene, bueno, lo mismo que el anterior, trombólisis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar previo, cirugía o fracturas de un mes o menos, malignidad activa, los síntomas incluso considera acá como dolor unilateral de miembros inferiores, hemoptisis y signos clínicos como frecuencia cardíaca de 75 a 94, mayor de 95 y también dolor a la palpación en las venas profundas del miembro inferior, ¿ya? Entonces, igualito. O sea, ahí está todo el sistema de evaluación
mejor dicho, de puntuación, le aplicas, o sea, de acuerdo a los criterios, si es bajo, intermedio o riesgo, ¿ya? Y obviamente, a mayor preocupación es los pacientes que tienen alto riesgo para padecer de esta embolia pulmonar, ¿ya? Entonces, más o menos es así. Creo que el diagnóstico a primera instancia siempre la sospecha va a ser con estos dos escalas de evaluación, que es puro signo clínico, signos clínicos y también antecedentes, ¿ya? Eso es como que más a la cabeza. Ahora, ¿qué pasa que ya tienes la sospecha? O sea, por ejemplo, ya tienes una sospecha intermedia e incluso alta. Si es alta, o sea, con mayor razón tienes que hacerle otros exámenes. Al, Se le vas a tomar lo que es el dímero D, una radiografía de tórax, ecodoppler también de miembros inferiores, angiografía pulmonar, la angiotac y la ecocardiograma. ¿Ya? Em, Así dentro de lo más rápido siempre sale como que radiografía de tórax y dímero D. Ya eso es como que siempre lo más rápido aparte de la ecodoppler. ¿Ya? Entonces siempre estos lo van a utilizar de primera instancia para el diagnóstico de lo que es el tromboembolismo pulmonar. En el dímero D los valores siempre es menor de 500 o más de 500, ¿ya? Si es de más de 500, ¿ya? Por ELISA se tiene una sensibilidad del 98 a 100% y una especificidad de 35 a 40 para trombólisis venosa profunda o embolismo pulmonar, ¿ya? Y su valor predictivo también es del 98%, más o menos, ¿ya? Y si en caso ya menos de 500 ya se descarta básicamente esta patología. Ujú. En el caso de radiografía de tórax, ¿cuáles los signos más característicos que tú te vas a dar cuenta? Uno es la joroba de Hampton, ¿ya? Que es una opacidad en forma de cuña en los campos pulmonares periféricos y que presenta lo que es, o mejor dicho, que representa lo que es un infarto pulmonar. Y el otro es el signo de Westermarck, que es básicamente esto que está señalando la flechita. Ya, este es un área de hipoperfusión focal debido a la oclusión del flujo sanguíneo. Ya, así más o menos es lo que van a, van a ver en las radiografías de tórax. También está lo que es el ecodoppler de miembro inferior, que el ecodoppler creo que es muy característico cuando uno quiere ver alteraciones de circulación, ¿no? O sea, nosotros siempre utilizamos cuando ya sospechamos de algún problema circulatorio, en esos casos como émbolos pulmonares, ya se le toma un ecodoppler de miembros inferiores y ahí vamos a ver si está habiendo algún tipo de obstrucción o no. ¿Qué más? Luego, ¿cuál es el gol estándar hablando de todo esto del embolismo pulmonar? Primero, la angiografía pulmonar. ¿Ya? La angiografía pulmonar, chicos, es el gol estándar hablando de lo que es un embolismo pulmonar en el paciente. ¿Ya? Es una técnica invasiva, es costosa. ¿Ya? Los falsos positivos más se ven en masas con efecto compresivo y también se puede detectar falsos negativos en émbolos pequeños o distales. ¿Ya? Pero se ha detectado, o mejor dicho, se ha visto que este tipo de examen tiene una especificidad y sensibilidad muy alta para diagnosticar lo que es tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Incluso hay un flujograma, que ahorita lo vamos a ver. Luego tenemos también la angiotac, ¿ya? La angiotomografía, que también es alta en sensibilidad y especificidad, pero el problema es cuando, por ejemplo, los trombos son muy pequeños, ¿ya? Esto más detecta cuando el trombo es más por un gran segmento, ¿no? Pero cuando es pequeño no lo puede detectar, así como si fuera una ecodoppler de miembro inferior. Y también tenemos una ecocardiograma, ¿no? Entonces, como les dije, de estos exámenes, estos tres son los más rápidos. Y si en caso uno quiere un descarte ya total y muy confirmado, angiografía pulmonar, ¿ya? El gol estándar. Entonces también existe como un flujograma, que es, por ejemplo, de acuerdo a tu escala de Wells, ¿no? Si tú tienes una sospecha baja o intermedia, ¿qué se le toma? Dímero D, ¿ya? Si es negativo, básicamente descartas, saca totalmente la enfermedad. Si es positivo, le tomas uy, sorry, le tomas una angiotomografía, ¿ya? Si en caso es negativo, ya lo descartas la enfermedad, y si en caso positivo, confirmas que es tromboembolismo pulmonar. Igual al otro lado, o sea, si en caso es la sospecha muy alta de lo que hicimos de la escala de Wells, se le hace una angiotomografía. Si es negativo, hay que valorar lo que es la realización de pruebas adicionales, ¿no? Como las otras que estamos viendo aquí. Y si sale todo negativo, bueno, no es tromboembolismo, pero si es positivo, ya confirmamos tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Entonces, básicamente el diagnóstico se trata de esto, chicos. Es con las escalas.
pero la primera es la de Wells. Exámenes complementarios, dímero D, radiografía de tórax, ecodoppler. Y en el caso de otros exámenes que demoran un poquito más, pero ¿cuál es el gold estándar? Angiografía pulmonar. Ahora, ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos de qué trata, ya hicimos básicamente como que el examen físico, ya realizamos las pruebas complementarias, ya lo confirmamos totalmente, que se le da a este tipo de pacientes que ya prácticamente están padeciendo, ¿no? De un émbolo pulmonar. Primero hay que valorar el riesgo, ¿ya? Vamos a valorar el riesgo de lo que es la mortalidad, ¿no? Para saber básicamente, sobre todo, si es un paciente que está como que en urgencia, o sea, si su vida está en riesgo, o podemos someterlo al tratamiento clásico, ¿ya? Que es como que anticoagulantes. Entonces, primero valoramos el riesgo. Es básicamente con el score de PESI, ¿ya? El score de PESI mide todos estos parámetros, edad, género, igual si tiene algún tipo de neoplasia, etcétera. Tiene este sistema de puntaje, ¿ya? Y después acá hacemos una estratificación si el paciente tiene ya un riesgo bajo, intermedio, alto, muy alto para mortalidad, ¿no? Por lo que está padeciendo este émbolo pulmonar. Entonces, acá básicamente les coloco los tipos de tratamiento que existen. Uno, por ejemplo, es la heparina sódica, que es, se realiza, ¿no? Una administración intravenosa en un volumen inicial de 80 eh, unidades sobre kilogramo, siglo 18 en perfusión continua, ¿ya? Y hay que medir el tiempo parcial de tromboplastina activada a las 6 horas para ajustar lo que es la dosis, ¿ya? El objetivo va a ser de 1,5 a 2,5 veces el valor de control, ¿ya? Hay que suspender la heparina después de también de al menos de 4 o 5 días del tratamiento combinado con anticoagulantes oral, como lo que es la warfarina, ¿ya? En el caso de la heparina de bajo peso molecular, es su eficacia comparable con la heparina no fraccionada, ¿ya? Con mejor perfil de seguridad y adecuada para el tratamiento ambulatorio, no requiere control de laboratorio, ¿ya? Y indicadas como tratamiento inicial en embolismo pulmonar no complicado, ¿ya? O sea, acá básicamente es si en caso hubiera un riesgo bajo, ¿ya? Acá utilizamos heparina de bajo peso molecular. Y la dosis más común acá es enoxaparina, o sea, que utilicemos enoxaparina 1 miligramo sobre kilogramo subcutáneo cada 12 horas. En el caso de los dicumarínicos, ya a la cabeza warfarina, este va a inhibir los factores dependientes de vitamina K, permite continuar la anticoagulación a largo plazo y su efecto se inicia aproximadamente al quinto día, por lo que se asocia a heparina durante 4 o 5 días hasta llegar a los valores de INR aceptables, ¿no? 2,5, y luego continuamos solamente con dicumarínicos, o sea, solamente con warfarina. Y acá también les coloca como recomendaciones, ¿no? De lo que se utiliza en estos tratamientos. Entonces, tenemos el manejo, por ejemplo, ¿no? De tromboembolismo pulmonar agudo. Y este cuando ya le hacemos, o sea, esto es solamente para agudo y esto es más como general. En el caso de agudo, vamos a ver si hay compromiso hemodinámico o si no lo hay, ¿ya? Si no hay compromiso hemodinámico, se le hace la terapia de remoción activa, ¿ya? Uy, perdón, ¿ya? Se le hace la terapia de remoción activa. ¿Esto en qué consiste? Va a ser un tratamiento farmacológico, mecánico y quirúrgico, ¿ya? En el caso de farmacológico, acá se utiliza lo que es trombolíticos, ¿ya? Y en el caso del quirúrgico, vamos a utilizar la embolectomía o un bypass cardiopulmonar, ¿ya? Ahora, si no hay compromiso hemodinámico, o sea, si el paciente no está como que en un riesgo tan alto de mortalidad, o sea, recuerden, este espacio de aquí izquierdo es cuando ya tiene un riesgo muy alto de mortalidad y por eso estamos utilizando trombolíticos, cirugía como embolectomía, depende mucho de la alteración del paciente. Ya sería el otro caso, donde no hay compromiso hemodinámico, le hacemos una ecografía Doppler, ya, con biomarcadores, y si todo sale como que ok, o sea, sale negativo, simplemente se le va a dar anticoagulación convencional, que es como la heparina y la warfarina, ¿ya? Pero a la cabeza heparina, ¿ya? Y después ya valoramos así como que de manera general, no tanto porque se encarga de que es un tromboembolismo pulmonar agudo, sino más por lo que es así de manera general. eh, Vemos, ¿no? O sea, de acuerdo a la severidad. Y lo podemos tratar de acuerdo a lo que ya vimos en los cuadros anteriores, e incluso acá el score de PESI. Si el paciente tiene un riesgo alto, ¿ya? De mortalidad para, para esta enfermedad de tromboembolismo pulmonar, ¿qué se le da?
tienen que ser trombolizados, ¿ya? O sea, básicamente es lo mismo que mencioné, que tienen que usar trombolíticos y es muy severo una cirugía, ¿no? Como lo que es embolectomía o un bypass cardiopulmonar. Si en caso tiene un riesgo intermedio, solamente se le aplica anticoagulantes, ¿ya? Que ya lo vimos, o sea, son las heparinas y también la warfarina. Mayormente siempre se utiliza como que heparina y warfarina a la par, ¿ya? Porque es como que un tratamiento que ya se da. Y si en caso tiene bajo riesgo, solamente uno, y de hecho se analiza si se va a dar algún anticoagulante o si incluso el paciente puede ser dado de alta, ¿ya? Porque tiene un riesgo muy bajo, entonces no hay compromiso de vida. Y en el caso de los trombolíticos, bueno, que ya los explicamos acá, su acción es para los fibrinolíticos actúan directamente sobre el coágulo, ¿ya? Van a diseminar ese coágulo más rápido completamente con fibrinolíticos en comparación con la heparina, ¿ya? La mortalidad es similar, los fibrinolíticos tienen un mayor riesgo de hemorragia más bien, y el costo tiene mayor costo, ¿ya? Y su uso es para la terapia trombolítica. eh, no se usa ampliamente para embolismo pulmonar, pero es indicado en casos de tromboembolismo pulmonar masivo y en pacientes hemodinámicamente estables. Por eso cuando vimos como lo que era riesgo alto, ¿no? Tanto aquí como acá, es por lo que se utilizaba trombolíticos y si es ya un paciente con gran urgencia es cirugía de frente. Pero si no, si es riesgo intermedio o bajo, recuerden siempre utilizar los anticoagulantes convencionales, que es las heparinas y la warfarina. ¿Ya? Ahí con las dosis cada uno. Entonces, chicos, eso fue más o menos con respecto al embolismo pulmonar. ¿Ya? Es de manera de resumen, ¿no? Que es como que dentro de lo más importante que van a ver, y yo creo que sobre todo es cuadro clínico, el examen físico, el diagnóstico, las escalas, no se olviden los tipos de examen y el tratamiento como tal, ¿ya? Ah, no sé si tienen alguna consulta con respecto a este temita de embolismo pulmonar. Mm, Bueno, si no hay ninguna consulta, pasamos con el siguiente temita. ¿Ya? Ahora vamos a ver COVID-19 y corazón, ¿ya? Que por lo que puede apreciar, ¿ya? Acá se habla bastante más de lo que es COVID, ¿ya? Pero obviamente la afección a nivel cardíaca siempre lo relacionan, solamente que al final incluso te ponen los tipos de tratamiento de COVID. Y yo creo que más céntrense en lo que es corazón, ¿ya? Acá céntrense más en lo que es cardíaco, afección cardíaca, ¿ya? Entonces, incluso COVID-19 es algo que lo hemos vivido por la misma pandemia, como se dice. Ya sabemos qué es la infección por SARS-CoV-2, ¿ya? Que afecta al sistema respiratorio, causa neumonías y siempre va a haber lo que son secuelas, no siempre, pero me refiero, va a dejar secuelas, ¿ya? Esta enfermedad de COVID-19 ha dejado bastantes secuelas, sobre todo a pacientes de edad mayor, ¿ya? Y como factor de riesgo, siempre también vamos a tener a los pacientes con riesgo cardiovascular o enfermedad cardíaca, que son especialmente vulnerables a este daño de miocardio, ¿ya? Y ahorita lo vamos a explicar el por qué, ¿ya? El COVID-19 dentro de su mecanismo de acción, ¿ya? Vemos que acá está el virus, el SARS-CoV-2, se va a unir a lo que es la enzima convertidora de angiotensina 2 y esta va a ser básicamente su entrada viral, ¿ya? Entonces se descubrió cuál era su sistema de entrada. Es básicamente mediante la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿ya? Es muy vital aprenderse eso porque así nos damos cuenta en la fisiopatología cómo es que puede afectar el corazón. Entonces, dentro de todo esto, cuando se une y ya ingresa a nuestro sistema, va a haber su liberación de genoma viral, va a haber su traducción de poliproteínas, proteólisis, replicación del ARN, como cualquier mecanismo de infección viral, ¿no? La transcripción, transcripción, perdón, la traducción, y ya después de eso ya viene como que el ensamblaje, maduración del virión y la liberación como tal, ¿no? Y genera ya todo este mecanismo de infección en el paciente. Entonces, otra cosa que tienen que recordar, chicos, es un poco la base, ¿ya? El sistema reninina-angiotensina-aldosterona. ¿Alguien recuerda para qué es?
¿Cuál es la función de ese sistema renina-angiotensina-aldosterona? Así como a simples palabras. ¿Alguien, chicos? ¿Alguien se anima por chat o levantando la manito? No, nadie. Ya. Ah, entonces, a simple palabra, chicos, o sea, el sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que hace es controlar la presión a largo plazo, ¿ya? Controlar la presión a largo plazo. Recuerden que cuando hablamos de las presiones, o sea, de un paciente hipertenso, por ejemplo, nosotros vamos a tener dos tipos de regulación, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo van a ser básicamente mediante los varoreceptores, que nosotros los tenemos en ciertos lugares de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, cuando se eleva la presión, estos receptores lo detectan, le avisan a nuestro cerebro que hay que bajar la presión, ¿no? Y ya es como que liberan ciertas hormonas, ciertos mecanismos que van a bajar nuestra presión de manera rápida. Pero, ¿qué otro sistema tenemos que modula nuestra presión a largo plazo? Para eso existe el sistema renin-angiotensina-aldosterona, ¿ya? ¿Y cómo es que ocurre todo este mecanismo? ¿Ya? Imagínense que bajó la presión, ¿ya? Va a haber una presión totalmente increíble. Entonces, cuando baja la presión, nuestros riñones van a ser como que este policía o, ¿cómo lo diría? Claro, se parece como un policía que es el que está en constante vigila y lo que va a vigilar sobre todo es cuánto flujo sanguíneo llega a nivel riñón, ¿ya? Porque lo mismo que llegaría el riñón es que estaría llegando a todo nuestro sistema. Entonces dirá, ah, ya, como está abajo, tengo que liberar ciertas cosas para que suba la presión, porque si no, vamos a entrar en un shock. Para eso es que libera lo que son la renina, ¿ya? La renina es liberado a nivel de las células yuxtaglomerulares, ¿ya? Que salen de la misma arteria de los riñones, y estos van a actuar a nivel del angiotensinógeno que viene derivado de acá del hígado, y este angiotensinógeno lo va a convertir en angiotensina 1, ¿ya? La renina, acuérdense. Esta angiotensina 1 va a pasar a nivel respiratorio, ¿ya? Y ahí va a existir lo que es o sea, va a existir lo que es la enzima convertidora de angiotensina, que va a convertir nuestra angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿ya? Recuerden que la angiotensina 2 ya es un poquito más peligrosa, por así decirlo, es más dañina, pero también a su vez, ya, dañina a nivel cardíaco, dañina a nivel cardíaco, pero a su vez es la que va a controlar la presión dentro de todo este sistema. Entonces, ¿qué ocasiona? Va a haber un aumento de la presión arterial, ¿ya? Y también eh, o sea, directamente va a haber un aumento de la presión arterial, pero también va a actuar a nivel suprarrenal para que se secrete lo que es aldosterona, y la aldosterona ya es la encargada de avisarle al riñón, de decir, ya no botes más volumen o retén más volumen, ¿no? O sea, o retén más volumen o sigue botando más volumen. Es de acuerdo a cómo vaya nuestra presión sanguínea. Entonces, ese es el resultado final. Pero a lo que vamos aquí es que tenemos, dentro de lo más importante, para seguir con el temita, es esto, la enzima convertidora de angiotensina, ¿ya? Recuerden, la enzima convertidora de angiotensina es la angiotensina 1 que va a ser convertida en angiotensina 2, y esta va a seguir con el flujo para finalmente convertirlo en aldosterona y retener agua y sal. Entonces, hemos visto la enzima convertidora de angiotensina, pero ¿cuál hemos visto? ¿La uno o la 2? Básicamente hemos visto la, la uno, chicos, ¿ya? La enzima convertidora de angiotensina 1 es la que convierte básicamente la angiotensina 1 a angiotensina 2. Pero también existe lo que es la enzima convertidora de angiotensina 2, que va a ser el proceso inverso. Va a convertir la angiotensina 2 en angiotensina 1, ¿ya? Y tú dirás, pero ¿por qué queremos, o sea, hacer este efecto inverso? Y como les decía, lo que pasa es que esta angiotensina 2, ¿ya? Si se produce como que en mucho, o sea, si hay como un desbalance y, y no hay un control como tal del sistema, ¿ya? Esto más bien va a producir alteración cardíaca.
ya va a provocar lo que es la remodelación cardíaca y puede haber un problema a nivel ya cardiovascular, ¿no? Entonces, para evitar eso, nuestro mismo sistema tiene otra enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, que este va a provocar el efecto inverso. Va a convertir la angiotensina 2 en uno y así ya no vamos a tener riesgo de una alteración cardíaca. Entonces, el ECA2 se expresa en múltiples tejidos, en mucosa respiratoria, en pulmones, en corazón, en endotelio y en vasos sanguíneos, etcétera. ¿Ya? Y este es el punto de acción del coronavirus, acuérdense. Entonces, la infección por SARS-CoV-2, ¿ya? El virus va a provocar lo que es una disminución del ECA2, ¿ya? Aumentando los efectos de angiotensina 2. Recuerden que los efectos de angiotensina 2, incluso lo coloqué acá en el cuadrito, van a ser más como proinflamatorios, como lo ven acá, proinflamatorios, proproliferativos, profibróticos también, y es más vasoconstrictor. Por eso es como que peligroso, ¿no? En cambio, lo que es la angiotensina 1 es más antifibrótico, antiinflamatorio, vasodilatador, ¿ya? Entonces, no es tan peligroso como lo diríamos en la angiotensina 2. Entonces, por eso, esta enzima convertidora de angiotensina 2, ¿ya? Eh, tiene que existir en gran cantidad, ¿ya? Porque si disminuye, no va a haber nadie que haga el efecto reversible de disminuir la angiotensina 2 como tal, ¿no? Y que, como les digo, es muy peligroso a nivel cardíaco, ¿ya? Provoca la remodelación cardíaca. Incluso acá también se habla de algunos medicamentos, como el YECA, inhibidor de la convertidora de angiotensina, del enzima convertidora de angiotensina, que em, normalmente se había evidencias si en caso era bueno o malo utilizar los YECAs, pero al final se vio que pueden tener un efecto protector y no aumenta la susceptibilidad a la infección, ¿ya? O sea, en estos pacientes con COVID nos referimos, ¿ya? Entonces, dicho esto, ya vimos, por ejemplo, qué es el sistema renina-angiotensina, que ahí dentro lo más importante es recordar la enzima convertidora de angiotensina 2, ya, acá la tenemos. Recuerden que esta enzima, ya, muy aparte de que, o sea, es bueno para regular nuestra presión sanguínea, también es malo si no hay un balance adecuado, si no hay un control, porque este lleva a la remodelación cardíaca por la angiotensina 2. Entonces, en el COVID-19 se ha visto que esta enzima disminuye. Si disminuye, la angiotensina 2 va a actuar como loca y va a provocar la remodelación cardíaca. Entonces, esa no es la idea y por eso crea estas alteraciones cardiovasculares. Aquí vemos compromiso cardiovascular que es originada por el mismo COVID-19, va a haber daño miocárdico y mortalidad, ¿ya? Que se ha visto en el corte de Wuhan, el daño miocárdico y también la falla cardíaca se asocian en el 40% de mortalidad. También hay biomarcadores y pronóstico, ¿ya? Aquí lo que aumenta es la troponina y la BNP, ¿ya? Está relacionado con un peor pronóstico, incluyendo también el riesgo de admisión a UCI y mortalidad. Hay riesgo de muerte por la misma injuria cardíaca aguda, que tiene un riesgo de muerte mayor que factores de edad, diabetes, EPOC y enfermedades cardíacas preexistentes. El mecanismo exacto no está bien definido y incluso en hallazgo de autopsias se ha visto que eh, hay infiltración inflamatoria como macrófagos y células TCD4 en área de necrosis indicativos de miocarditis, ¿ya? O sea, eso es lo que se vio en hallazgos más patológicos de autopsia. Entonces, si se dan cuenta, todas estas son las alteraciones que puede provocar un paciente con COVID-19, por lo mismo que ya vimos todo el mecanismo fisiopatológico, ¿ya? Que es básicamente por disminución de la enzima convertidora angiotensina 2, hace que la angiotensina 2 actúe como loca y lleve a una remodelación cardíaca y a la alteración cardíaca, que son todos estos de aquí. ¿Cuál es el mecanismo en sí que pasa, ya? Que ya lo vimos también dentro de la fisiopato. Hay un daño tóxico directo del virus sobre el miocardio, ¿ya? Hay una respuesta inflamatoria excesiva y liberación de sustancias inflamatorias. Y también va a haber una falla ventilatoria y respiratoria que causa hipoxemia, afectando el corazón, ¿ya? Entonces, básicamente es eso. Siguiendo, ¿qué más también va a provocar el COVID-19 a nivel cardíaco? Puede provocar lo que son síndromes coronarios agudos, ¿ya? Va a provocar una injuria miocárdica, ¿ya? Esto es el equilibrio aporte y demanda de oxígeno. O sea, la injuria puede manifestarse por un EKG o bioquímicamente y no siempre va a ser sintomático, ¿ya? Puede llevar al infarto de miocardio tipo 2 y está asociado con morbilidades y por pronóstico.
También hay una inflamación sistémica, ¿ya? Una mayor respuesta inflamatoria sistémica se asocia con mayor severidad al COVID-19 y también un peor pronóstico. Y hay mecanismos de lo que es el daño miocárdico, como tal, ¿ya? Puede ser un daño tóxico directo, ¿ya? O puede ser una disfunción microvascular, donde acá ya tiene que ver como que los microtrombos, la formación comprobada influenciada por el tratamiento de anticoagulantes, ¿ya? Puede haber lo que es la vasculitis, daño endotelial, una miocardiopatía por estrés, ¿ya? Como tipo Takotsubo, el estado hiperinflamatorio, que es por la elevación de las citoquinas, y eventos de placa, que ya son en pacientes con COVID-19. ¿Ya? Y hablando del infarto tipo 2, ya es un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, exacerbado en pacientes con enfermedad coronaria persistente, hipoxia, demanda metabólicas e episodio de hipotensión. Entonces, si se dan cuenta, el COVID-19, aparte de toda esta remodelación cardíaca que está viendo, y aparte del daño del miocardio, va a producir su injuria, ¿ya? Va a provocar lo que son síndromes coronarios agudos, ¿ya? Por todo esto es lo que estamos explicando aquí. Y también va a provocar lo que son arritmias, ¿ya? Eh, Son muy comunes en pacientes con COVID-19, ¿ya? Aquí básicamente hay una estadística de lo que se vio en China, por ejemplo, ¿no? Que se reportó de 6,7 en pacientes que tenían arritmia, otros estudios de un 44% en pacientes con UCI, pacientes en UCI, perdón. ¿Y cuáles son las causas de por cuál se origina esto? Primero, a la cabeza, el efecto directo del virus, ¿ya? O sea, por lo mismo que está viendo esta injuria del miocardio, ¿ya? Injuria del miocardio, daño del miocardio, es que provoca todas estas alteraciones, ¿no? A nivel cardíaco. La enfermedad sistémica también puede dar una respuesta sistémica al virus, por lo mismo que el virus ocasiona toda una respuesta proinflamatoria, ¿ya? E incluso por los medicamentos, ¿ya? Que estamos tomando para el COVID puede generar esto. La hipoxia, ¿ya? Por lo mismo que está viendo esta injuria, ¿ya? La neumopatía severa, el síndrome de estrés respiratorio contribuye a la hipoxia, que puede inducir también arritmias, ¿ya? La miocarditis, que ya lo vimos, ¿ya? Inflamación del miocardio. Respuesta inmune anormal, ¿ya? O sea, también el COVID-19 conlleva que haya un desequilibrio en nuestro sistema inmune. La isquemia miocárdica, ya que incluye eventos de placa, microtrombosis, etcétera. La sobrecarga de miocardio, alteraciones electrolíticas también, de balance de volumen y efectos secundarios de medicamentos, ¿ya? Entonces, así como que, en resumen, también un poquito, o sea, muy aparte de que ocasiona síndromes coronarios agudos, también va a haber lo que es arritmia por la misma afección que está habiendo por el COVID-19, ¿no? Y lo último, sí, ya sería lo que es la prolongación del QT, ¿ya? Entonces, son más o menos esas tres afecciones: injuria, ¿ya? A nivel miocárdico, arritmias y la prolongación del QT, ¿ya? Esos son como que las afecciones principales de lo que puede conllevar el COVID-19 a nivel cardíaco, ¿ya? Prolongación del QT es más por los medicamentos, ¿ya? Recuerden que el COVID-19, uno de esos medicamentos que utilizamos es la hidroxicloroquina, ¿ya? Hidroxicloroquina o también acitromicina, ¿ya? Entonces, estos medicamentos van a ocasionar que se prolongue el QT, o sea, este tipo de afección, ¿ya? ¿Cómo lo realizan? Porque hay una inhibición del canal GERK, lo que prolonga el intervalo QT y aumenta el riesgo de torsión de puntas, ¿ya? Es decir, una arritmia ventricular polimórfica. La prevalencia es el 12% de los pacientes que presentan esta prolongación del QT. Hay dosis altas, ¿ya? Del HSQ, ¿ya? O sea, dosis altas de hidroxicloroquina, perdón, que es como 600 miligramos 2 veces al día por 10 días. Está asociado con una mayor mortalidad, ¿ya? Comparado con la dosis estándar. Ujú. Y la evaluación de riesgo es que se recomienda usar el score de Tisdale para evaluar el riesgo de arritmia en pacientes tratados con este medicamento. Muy aparte de esto, también hay fórmulas para la corrección del QT. O sea, es como decir, ¿no? Si tú quieres tratarla, tu paciente con el QT, tú tienes que realizar la corrección primero. Entonces, existen cuatro, ¿ya? La de Bassett, la Friedericia, Framingham y Hodge, pero las más usadas son al menos las de aquí arriba, la de Bassett y Friedericia, ¿ya? Dentro de las dos, la que es mucho más usada todavía, sobre todo para uso clínico, o sea, como que todo el mundo lo usa así en primera instancia, es la de Bassett, ¿ya? La de Bassett, la de Friedericia es más segura en frecuencias lentas, ¿ya? Ambas, de hecho. Y la de Framingham es más para corrección según el sexo del paciente, ¿ya? Y la de Hodge ya es otras
otros criterios, pero no lo coloqué. Entonces, estas son como que las fórmulas que se utilizan para corregir el QT. Y después tenemos también lo que es un score para ver el riesgo de arritmia polimorfa tipo torsión de puntas, que es lo que también vimos acá dentro de otro criterio, ¿no? Y es el score de Tisley, ¿ya? El score de Tisley lo que te indica es si el paciente puede conllevar a una arritmia polimorfa de tipo torsión de puntas, ¿ya? Entonces, acá ya ven otros criterios como la edad, el sexo, el uso de diuréticos, el nivel de potasio, el QT inicial, etcétera. Y ahí a la derecha también pueden ver como que sus niveles de riesgos, si tiene riesgo bajo, moderado o alto. Y si en caso ya es alto, es muy probable de que pueda tener esa alteración de lo que es la arritmia polimorfa del tipo torsión de punta, ¿ya? Entonces, chicos, eso es al menos a la cabeza de lo que es como que la relación entre COVID-19 y corazón. Como le dije, todo va centrado en la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿ya? Que disminuye por el mismo COVID-19, por lo que es su mecanismo de ingreso a nuestro cuerpo, ¿ya? Disminuye los niveles de enzima convertidora de angiotensina 2. Esto va a conllevar a que la angiotensina 2, ¿ya? Haga lo que quiera en nuestro cuerpo, sobre todo a la remodelación cardíaca y alteración cardíaca, y provoca todas esas alteraciones que vimos, que es síndromes coronarios agudos, arritmia del COVID-19, prolongación del QT, ¿ya? Y sobre todo es como que eso es lo más principal, ¿no? Que se puede ver. También había lo que es tratamiento para COVID, pero al menos a mi apreciación, dentro de lo más importante es que se aprendan esos mecanismos de afección a nivel cardíaco, ¿ya? Ah, entonces, no sé si tienen alguna consulta de eso, chicos, o sea, más o menos de lo que es COVID-19 y corazón. Mm, mm, mm. Ya, entonces, si no, vamos con el último temita, perdón, que es fiebre reumática, ¿ya? Bueno, ya, entonces, este es el último temita de hoy, chicos. Fiebre reumática, ¿ya? Eh, y es un adelanto, ¿ah? Porque, o sea, ustedes van a ver todas estas enfermedades reumatológicas al último. Entonces, esto es como un adelanto, de hecho, de lo que van a ver en ese último segmento. ¿Ya? ¿Qué es la fiebre reumática en sí? ¿Ya? Esta es enfermedad inflamatoria, ¿ya? Una enfermedad inflamatoria sistémica, ¿ya? Sobre todo cuando hablamos reumático, ¿en qué va centrado? Articulaciones, ¿ya? Entonces, la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria sistémica que puede surgir por, sobre todo, una infección, ¿ya? Complicación de una infección que es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A y siendo más específicos, Streptococcus piógenes, ¿ya, chicos? Esta es como que la causa principal a que nos generemos, a que cause que enfermemos como una fiebre reumática. Entonces, ¿quién es el paciente? ¿Ya? Eh, es más común en áreas de condiciones socioeconómicas desfavorecidas, sin acceso limitado a la atención médica. Ya, ya me di cuenta. Acá es la fiebre reumática es más frecuente en niños entre 5 a 15 años, ¿ya? Esto debería ir arriba. Y después es más común en áreas con condiciones socioeconómicas favorecidas y en acceso limitado a la atención médica. Sobre todo, se ha visto mucho que se dan pacientes con factor de riesgo como hacinamiento. ¿Ya? O sea, sobre todo si hay un montón de gente en un solo lugar para convivir, ya se ha visto que se da este tipo de enfermedad. En la fisiopatología, ¿qué ocurre? ¿Ya? También se ha visto que mayormente ocurre en pacientes que ya tienen una infección previa de las vías aéreas superiores, ¿ya? Entonces, si tú ya tienes la infección previa, ahí va a estar lo que es la infección o va a estar más atento este Streptococcus piógenes, ¿ya? Para infectarte en esa área, te va a ocasionar lo que es una faringoamigdalitis estreptocócica, ¿ya? Va a producir anticuerpos, va a migrar esos anticuerpos a las válvulas cardíacas, ¿ya? Por lo mismo que está viendo eh, o sea, muy aparte me refiero a que esté afectando a nivel respiratorio, ¿ya? Por la faringoamigdalitis, también este Streptococcus piógenes va a migrar hacia el corazón, ¿ya?
sobre todo hacia las válvulas cardíacas, ¿no? ¿Ya? Y como está ocurriendo todo este mecanismo inflamatorio, la activación de anticuerpos, producción, y están yendo todo hacia las válvulas cardíacas, se va a activar lo que es una proteína que es la BCAN1, ¿ya? Este va a atraer linfocitos, sobre todo, ¿ya? Su principal función es atraer linfocitos y va a haber todo ese, como les digo, mecanismo inflamatorio a ese nivel de las válvulas y va a llevar a la lisis de células endoteliales, ¿ya? A nivel valvular. Entonces, es por eso que la fiebre reumática también se estudia acá en este segmento de cardio, porque afecta mucho al corazón, ya que migra el Streptococcus pyogenes a nivel valvular, ¿ya? Ahora, vamos a ver cuáles son los sistemas afectados y es algo que siempre se va a ver en reumato, ¿ya? Cuando hablamos de enfermedades reumatológicas, es una afección muy sistemática, ¿ya? Va a afectar a bastantes sistemas y dentro de esas tenemos, por ejemplo, la poliartritis, la carditis y también la coria de Sydenham, ¿ya? En la poliartritis, ¿de qué trata? O sea, básicamente afección de articulaciones. Este va a ser migratoria, ¿ya? O sea, por lo mismo que va a ir hacia el lugar. Va a haber signos de inflamación y también va a haber artralgias, ¿ya? El episodio agudo dura solamente 1 o 2 semanas, ¿ya? Y a la tercera ya puede volverse incapacitante debido al dolor. Y esto se da en grandes articulaciones, pero también se ha visto en pequeñas, ¿ya? Solamente que más general y a primera instancia siempre se da en grandes articulaciones. Si los síntomas persisten más de 4 semanas, ya es otro diagnóstico, chicos. O sea, hablando de fiebre reumática, lo principal es al menos dentro de las 3 semanas, con tratamiento nos referimos, ¿no? Pero si estás con tratamiento y a pesar de eso dura más de 4 semanas, ya podemos decir que es otro diagnóstico, como artritis reumatoide juvenil, lupus eritematoso, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es el otro? Y creo que es lo que nos importa a nosotros, de sistemas afectados por la fiebre reumática, y es la carditis, ¿ya? La carditis, que es la inflamación, ¿ya? Eh, Inicialmente se produce como una pancarditis, es decir, va a haber una infección del pericardio, del endocardio y miocardio, ¿ya? Como que inicial. Y también vamos a encontrar como que al examen físico un soplo de la insuficiencia mitral, ¿ya? Porque como le dije, está afectando a nivel valvular, entonces va a haber un soplo de insuficiencia mitral. Este es un soplo sistólico en el área apical y en ocasiones es un soplo mesodiastólico, ya como conocido como soplo de Kerry-Combs, ya. Y este es transitorio, es decir, una vez que se trata, la alteración aquí ya no existe. Y también lo que podemos encontrar es un bloqueo auriculoventricular, ya. Puede haber un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Y entonces, esto a nivel cardíaco. Y después tenemos ya a nivel neurológico, que es la coria de Sydenham, ¿ya? La corea Sydenham es una manifestación neurológica provocada por el compromiso de neuronas motoras del ganglio basal, ¿ya? Y son movimientos involuntarios, ¿ya? Movimientos involuntarios, espasmódicos, sin finalidad evidente y al menos están durante la vigilia. O sea, cuando están durmiendo no presentan esto, ¿ya? Y también se le conoce al menos el signo de Jack in the Box, porque esto quiere decir que, por ejemplo, tú le pides algo al paciente y lo hace al revés, sobre todo hablando de niños, ¿ya? No sé, si tú le dices, por ejemplo, al niño que abra la mano, él lo cierra, y así, ¿no? O sea, hace como que una acción contraria a lo que uno ordena, y la llamamos como check in a box. O sea, si presenta esto el niño, podemos sospechar que presenta de coria de Sydenham. Entonces, esto es al menos lo principal. Acá vemos la fisiopatología, que como les dije, es más por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, más centrado todavía el piógenes. Esta es la fisiopatología que hace el piógenes, que muy aparte de que afecta a nivel respiratorio, que es realiza, ¿no? La faringoamigdalitis estreptocócica, ¿ya? También va a migrar hacia las válvulas cardíacas y ocasiona ya esta lisis de células endoteliales por activación de la BCAN1. Y los sistemas que afectan, muy aparte del corazón, que es mediante la carditis, es la poliartritis, articulaciones y también neurológicos, que es las corias Sydenham. Hablando de diagnóstico, ya, ya vamos a terminar. Tenemos los criterios de Jones, ¿ya? Dentro de los diagnósticos, chicos, acá va a ser más clínico, ¿ya? O sea, los exámenes clínicos son muy importantes, hablando de enfermedades reumatológicas, y ya después se pasa por otros tipos de exámenes, ¿no? Pero tenemos los criterios de Jones, ¿ya?
van a ser criterios mayores y menores. Dentro de los criterios mayores, y creo que los más importantes, es la carditis, ¿ya? Si el paciente presenta carditis, ya después artritis, como la poliartritis, ¿no? Nódulos subcutáneos, coria Sydenham y eritema marginado, ya son criterios mayores que al menos si cumple con dos criterios mayores, ya queremos decir que presenta lo que es la enfermedad de fiebre reumática. Y en el caso ya de criterios menores como fiebre, artralgias, antecedente de fiebre reumática, carditis reumática previa, la BCG o PCR elevados, intervalo de PR alargado, ¿ya? Si tiene al menos dos criterios mayores o uno mayor y dos menores. Ah, ya. Y si tiene ya dos menores de estos, ya es que cumple al menos para decir que el paciente tiene, ¿no? O sea, con uno mayor y dos menores de estos, el paciente ya tendría diagnóstico para fiebre reumática. Entonces, los criterios son así. Dos de estos ya quiere decir fijo que tiene fiebre reumática. Y si tiene al menos uno, pero tiene dos menores mínimo, ¿ya? Quiere decir que también cataloga como un paciente con fiebre reumática, ¿ya? Entonces, también otra cosa que nos basamos es en esto, que es la fiebre reumática aguda inicial en base a dos criterios principales o un criterio principal más dos criterios menores, ya que como es lo que les dije, ¿no? Para confirmar fiebre reumática, o si es recurrente ya puede tener dos criterios principales, un criterio principal más dos criterios menores, ya, o tres criterios menores, además de evidencia de infección por Streptococcus grupo A, ya. Entonces, más o menos así es como uno se guía cuando estamos hablando de fiebre reumática, ¿ya? El principal, los criterios de Jones. Y a la cabeza, la carditis, siempre recuérdense, ¿ya? Pero, o sea, obviamente todos los mayores, todos los menores, que tiene que ser mínimo dos mayores, ¿ya? Sin ningún menor. Y después, si en caso ya quieres aplicar los menores, o sea, tienen que ser dos criterios menores y mínimo un criterio mayor, ¿ya? Ahora, en el caso del tratamiento, tenemos objetivos, ¿ya? O sea, el objetivo es la respuesta inflamatoria, erradicar las infecciones faringias, ya por el estreptococo, el control de los síntomas y también la profilaxis secundaria, ¿ya? Entonces, como prevención primordial, vamos a tener que desaparecer todos estos determinantes sociales, ¿ya? Que tienen como factor de riesgo, condiciones socioeconómicas, acceso sanitario, ¿ya? Y también la prevención primaria del episodio inicial, que es un tratamiento antibiótico de la faringitis, ¿ya? Por el estreptococo, con penicilina que disminuye en 70% casos de fiebre reumática, ¿ya? O sea, la penicilina es a primera instancia, de manera intramuscular, que disminuye, se podría decir, ese riesgo para desarrollar la fiebre reumática como tal, ¿no? ¿Qué más? Ya. Ahora, hablando del tratamiento farmacológico, tenemos este esquema, ¿ya? Que es como dentro de lo más clásico, que acá nos habla de tres antibióticos. La penicilina, benzatínica, la fenoxipenicilina y también el etilfluxinato de eritromicina, ¿ya? Acá vemos su forma de distribución de cada uno, que la primera es por inyección, las otras son orales, y la dosis que se aplica en cada uno, ¿ya? Pero también ya tenemos como que una forma de al menos verlo en los esquemas de acá del país, que por ejemplo, en una fiebre reumática aguda, ¿ya? Primero es un reposo de cama de 8 a 12 semanas, se hace un uso de salisalatos, ¿ya? De, con una dosis de 100 miligramos sobre kilogramo por día, es muy efectivo para remitir lo que es la sintomatología articular. Corticoides también como la prednisona, de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día, en casos más graves, como carditis, ¿ya? Y 5% de los casos presentan actividad reumática hasta los 6 meses, ¿ya? Después tenemos la prevención secundaria, que ya, se ha demostrado la superioridad de la penicilina intramuscular sobre la vía oral para prevenir lo que son las recidivas, ¿no? De la aplicación más frecuente de inyecciones y disminuye el riesgo de esto, ¿ya? Eh, y en el caso de prevención secundaria, o sea, siguiendo, ya, también tenemos más específico, ya, su forma de la benzipenicilina benzatina, perdón, es inyección intramuscular, 3 a 4 semanas, de 3 a 4 semanas, una dosis en adultos y niños, dependiendo del peso, ¿ya? Y en niños con pesos también, ya de menor de 30 kilogramos, es esto, ¿no? 600.000 unidades, ¿ya? En el caso de la penicilina oral, la dosis de 250 miligramos dos veces al día. En el caso de la sulfamida, ¿ya? En adultos y niños, igual varía, ¿no? De acuerdo la dosis varía de acuerdo al peso, perdón, ya, si es mayor de 30 kilogramos o menor de 30.
Y por último tenemos la eritromicina oral en una dosis de 250 miligramos 2 veces al día. ¿Ya? Ese es más o menos el esquema que se utiliza aquí en el país. Entonces, como les dije, diagnóstico, criterio de Jones. ¿Ya? De los criterios mayores y menores, al menos tiene que cumplir dos mayores y ya lo confirmaríamos, o al menos uno mayor y dos menores, ¿ya? Recuerden que dentro de los más importantes criterios es acá, la carditis, ¿ya? Y en el caso, ese es para una aguda inicial, ¿no? Y en el caso de una recurrente ya tienen que ser o dos criterios principales o un criterio principal más dos criterios menores, o tres criterios menores, además de la infección por el estreptococo. Y dentro del tratamiento, ya una vez que vimos el objetivo, prevención primordial y secundaria, perdón, y prevención primaria y episodio inicial, vemos esto de acá, el esquema, ¿ya? Pero también lo podemos complementar con ese esquema que es en fase aguda, en prevención secundaria, y este es más específico en prevención secundaria, ¿no? Entonces, más o menos, esa es como la forma de tratarlo a esta enfermedad que es la fiebre reumática. Entonces, chicos, más o menos eso es lo que quería traer el día de hoy, así como de manera de resumen, ¿ya? Siempre recuerden también que lo que hacemos aquí es más como un resumen y una guía, ya un poquito así como para guiarse de cómo pueden adentrarse en el tema, pero hablando de los exámenes y todo lo demás, ya ahí se utilicen libros e incluso los PPT de la clase, porque de ahí es donde vienen los exámenes, ¿no? Entonces, eso es como para aclarar un poquito que siempre nosotros lo hacemos, que esto es más como para un poquito de guía del alumno. No sé si alguien tiene alguna consulta, chicos. Ay, mm, algo, chicos. De fe reumática o de los temas anteriores, no hay problema. Igual el PPT lo voy a pasar. Ya en un ratito lo voy a pasar el PPT. Ya. Sí, no te preocupes, así lo voy a pasar. Y, a ver, dame un segundo. Voy a preparar el post-test para mandárselo, ¿ya? Un segundo. Ya, chicos, ahí le estoy pasando el post-test. Eh, Me avisan cualquier cosita, si hay como algún tipo de error o algo con respecto al post. Y por favor, si lo que les pido, si pueden prender solamente la camarita para realizar el post, porque es algo que nos piden en la asesoría por pares para también como medio de contabilización de las asistencias. Entonces solamente eso y tienen como unos 7 minutitos para desarrollar el post. ¿Ya?
Em, en tu caso no te preocupes, se entiende por lo mismo que me estás aclarando ahorita. Mm, ya chicos, los que ya culminaron con el post-test, normal ya se podrían retirar, no hay problema. Y ya no veríamos bueno, conmigo dentro de 2 semanas, porque siempre estamos rotando ya. Y cualquier cosita me avisan por interno, por el chat, ya. Hasta luego.